Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y bienvenidos a una nueva cita de Trasfondo. En el programa de hoy hablaremos de dos antiguas razas del mundo de Warhammer que debido a varias circunstancias fueron desapareciendo hasta convertirse en una vaga leyenda. Me estoy refiriendo a los Fimir y a los Zoat. Más allá de su aspecto reptiliano, puede parecer que poco tienen en común, pero dado que ambos se encuentran semi-olvidados, me pareció lo más adecuado incluirlos en un mismo programa. Y según fui descubriendo mientras preparaba el podcast, hubo más similitudes de las que presuponía. Pero antes de entrar al trapo, permitidme un par de noticias. La primera, que como habréis visto hacía ya un par de meses que no subía nada al canal. Bueno, como dije en su momento, este verano quería dedicarme exclusivamente a construir la escenografía para la partida de la caída de Aldorf. Sigo en ello y me quedan meses de trabajo, pero necesitaba un parón y la verdad es que echaba de menos los podcasts. Eso sí, durante las horas de trabajo me ayuda mucho escuchar los podcasts o vídeos de otros aficionados. Y quería aprovechar para recomendaros nuevamente el podcast de la Escotilla Staliana, que están a punto de llegar a los 1000 suscriptores y cuando lo consigan quizá hagan algo especial. La verdad es que son podcasts de entrevistas y tertulia muy amenos y con una enorme pasión, así que os insto a descubrirlos porque de verdad que estos días me han ido muy bien para aligerar toda la carga. Dicho esto, como siempre voy a tratar de ser lo más exhaustivo posible y debo deciros que la verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado. Además, para que veáis que hago mi trabajo, he podido ponerme en contacto con dos de los creadores de estas razas, uno a nivel de trasfondo y el otro a nivel de miniaturas, con tal de conocer todas estas razas lo máximo posible. A través de ellos, y también de gente tan apasionada como nosotros, que hace compilaciones, que busca trasfondo, etc., he podido encontrar bastante información. Bueno, bastante en comparación a lo que me echaba que habría, porque la verdad es que comparado con otras razas, hay poquísimo. Eso sí, lo que os voy a contar es todo trasfondo oficial, y quiero subrayar esto porque, con buena fe, hay quien se inventa sus propias historias, expande el trasfondo y se crea sus propias listas de ejército. Pero a veces algunos acaban tomando este material por oficial. Luego esto no se comprueba y se acaba creando un trasfondo que en realidad no es tal. Eso incluso me ha pasado en mi campo de estudio, que es Cartago, donde un tío escribió que los romanos habían arrojado sal sobre la ciudad después de la Tercera Guerra Púnica y durante casi un siglo ese dato se dio por bueno. Y no, se lo había patillado. En fin, que hoy voy a contaros el trasfondo de Fimirs y Zoats y os mostraré las miniaturas que han tenido, desde el prejurásico HeroQuest hasta algunos greens que no llegaron a salir, o la última de ellas que fue lanzada por Workshop en 2020. Y en este caso hablaremos también de las razones por las que aparecieron y casi desaparecieron del juego, porque la verdad es que en este caso es algo singular. Muy bien, pues empecemos por los Fimir. Los Fimir son una raza humanoide de sangre fría y aspecto reptiliano. Su piel escamosa es de un tono verdoso, aunque algunas fuentes dicen que es amarillenta o incluso grisácea. Y su estatura es ligeramente mayor a la de los humanos, pero mucho más robustos y fuertes, aunque como veremos, eso también cambió. Disponen de una cola, que en algunos casos termina en una bola ósea o en pinchos, que puede ser utilizada en combate. Pero su aspecto más destacable es la cabeza, alargada, con una ancha boca repleta de dientes y con un solo gran ojo. En algunos casos pueden llegar a desarrollar cuernos en la cabeza, pero solo en las castas superiores. Los Fimir son una raza antigua, tanto en el trasfondo como en el juego, y nadie conoce sus orígenes con seguridad.
Sí sabemos que se trata de seres semidemoníacos que vivieron antes de la llegada del ser humano. Y esto es interpretable también. Hasta hace poco se podía deducir que probablemente ya vivían en el mundo de Warhammer con anterioridad a la llegada de los ancestrales. Pero con la publicación del libro de rol de cuarta edición llamado Lustria, hace un par de años, este punto se confirmó. Los Fimir eran seres que ya habitaban el planeta cuando éste aún era frío y alejado del Sol, conviviendo, compartiendo planeta con los titanes de los cielos, los ogros dragón y demás. Ya en aquellos tiempos esta raza adoraba a los dioses oscuros, y esto es singular. Y estos los convirtieron en lo que son ahora, seres mitad demonio, mitad humano. La razón por la que empezaron a seguir a los dioses oscuros no es clara. Por un lado, dadas sus dificultades de reproducción, quizá temían extinguirse algún día y empezaron su adoración en la era preancestral. Por el otro, en otro pasaje del mismo libro se afirma que los Fimir pactaron con los dioses del caos precisamente para salvar a su raza de la extinción provocada por los hombres lagarto, con lo cual su pacto habría sido posterior a la llegada de los ancestrales. Así pues, ambas opciones quedan abiertas en el trasfondo. En cualquier caso, dado que esta especie no encajaba dentro de los planes de los ancestrales, fueron una de las razas que sus legiones de hombres lagarto trataron de erradicar. Los aurios habrían sido el primer factor para el inicio del declive de esta raza. No lo consiguieron del todo, porque siguieron existiendo, pero milenios más tarde, cuando los humanos empezaron a expandirse por el viejo mundo, los dioses del caos volvieron su atención hacia ellos, hasta esta nueva raza, abandonando a los Fimir. Seguramente los humanos y su amplio espectro de emociones y pasiones les pareciera mucho más apetitoso. Y desde entonces la especie, los Fimir, empezaron a menguar aún más. Los Fimir desarrollaron su propia civilización. Aunque van toscamente armados y vestidos, como bárbaros, también son capaces de construir castillos, aunque mucho más rudimentarios que las fortificaciones humanas. En otras ocasiones ocupaban las ruinas de fortalezas que otras razas habían abandonado. Eso sí, sus territorios se encuentran siempre en ciénagas y zonas de aguas poco profundas. Y una permanente niebla, generada mágicamente por los propios Fimir, rodea permanentemente sus asentamientos para protegerlos de la luz del sol. En el libro Monstrus Arcanum se afirma que esta niebla está controlada por los Diracs y las Mearks, que son las dos castas superiores, que enseguida hablaremos de ellos, y controlan la niebla a través de unos talismanes forjados con bronce y sangre de sus víctimas. Los Fimir, en su conjunto, representaban pues lo diabólico, lo maligno que habita entre la niebla, como en una historia de terror. Y esa es la idea que querían aportar sus creadores cuando se inventaron esta raza. Y no es para menos, como veremos. La sociedad Fimir es una sociedad de tipo clan. Está dividida en 4 castas. En la parte inferior de la pirámide se encuentra el mayor número de individuos, los llamados Sherls, que son los encargados de suministrar alimentos, de construir fortalezas, proveer armas, etc. Básicamente esclavos y sirvientes. Por encima de ellos está la casta de los guerreros, que incluye tanto a soldados como a nobles, y son los llamados Fim, con 2 M's, de ahí la palabra que define la especie, Fimir. Estos individuos son un poco más altos y fuertes que los Sherls y normalmente con un intelecto más bien bajo. Adicionalmente, los nobles también disponen de una escolta personal llamados Fiannafim. Por encima de todos ellos, en poder, se encuentran los Diracs, o también llamados en castellano brujomantes, que son mucho más escasos, pero más inteligentes. Esta casta son hechiceros cuyo objetivo es desestabilizar la barrera entre el reino del caos y el mundo mortal. El ojo del brujomante, además, es capaz de observar, de captar las fluctuaciones de los vientos de la magia. Y por encima de todos ellos tenemos a la reina de los Fimir, la Meark o reina bruja.
es la única hembra de cada asentamiento y gobierna con una astucia maligna sobre su clan. Pero las Meark son estériles, así que para reproducirse, los guerreros Fimir secuestran y violan a mujeres humanas, y el producto resultante es siempre un Fimir. De modo que en la actualidad los Fimir sí son mitad humanos, mitad demonios. Si el bebé nace hembra, cosa que ocurre con poca frecuencia, la Meark ordena matarla en ese momento, a no ser que ésta se encuentre en su vejez y desee adoptarla como heredera. Y si sale macho, pues pasará a formar parte de los Sherals o de los Fim, o si tiene ciertas capacidades con los vientos de la magia, con un Dirac. Y de esta manera se consolida que solo haya machos y machotes en el clan. En otras ocasiones, los secuestros sirven para sacrificar a las víctimas de los dioses oscuros en macabros rituales. Y esto lo vimos en la trilogía de Sigmar, donde el propio futuro emperador salva a una desafortunada mujer de ser sacrificada en las marismas que rodean Marienburgo. En cuanto a su esperanza de vida, es larga. Las castas de los Sherals y los Fim pueden vivir un par de siglos, los Dirac unos 400 años y las Mearks pueden superar incluso los 2000 años. Debido al declive de su número, la mayor parte de veces que se han registrado combates contra los Fimir ha sido o bien porque un noble y su clan habían sido repudiados del asentamiento por la Meark, o bien porque la Meark, habría muerto sin heredera y por lo tanto el clan entero se habría quedado huérfano. En este caso es cuando se inicia una cruzada mortal dirigidos por los Diracs, donde pretenden los Fimir encontrar una muerte gloriosa en favor de sus dioses y quizá así recuperar su favor. Actualmente, pues, los Fimir son una raza en franco declive. Son muy escasos los testimonios de personas que los hayan visto y hayan sobrevivido para poder contarlo, dado que además ellos mismos se rodean de esta niebla y prefieren pasar desapercibidos para poder sobrevivir. Según las leyendas, hubo en su momento una capital de los Fimir, un enorme castillo construido sobre una isla rocosa y envuelta en la niebla, y cuyas murallas eran de obsidiana. Otra vez este increíble material relacionado con la magia. Esas mismas leyendas dicen que esta isla aparecía y desaparecía en distintos lugares. Se sabe que también pueden construir barcos rudimentarios, pero vayan donde vayan, la niebla siempre les acompaña. Y en batalla no es infrecuente que hayan invocado a demonios como aliados. Su vinculación con los demonios también es algo que se reitera mucho en el trasfondo. Para la guerra utilizan piezas de armadura toscamente elaborada, cotas de malla o piezas despojadas de enemigos muertos en el campo de batalla. Pero sus armas preferidas son las hachas y las mazas, y sus colas, como os decía antes, son utilizadas también con mortal precisión. En cambio, debido a la niebla que traen consigo y al hecho de tener un solo ojo, no utilizan armas de proyectiles. Por otro lado, los nobles se engalanan con capas de color carmesí y algunas joyas para demostrar su estatus, mientras que los Dirac y las Meark utilizan largas capas de color gris. En cuanto a sus creencias, como hemos dicho, son seguidores de los dioses oscuros, pero siendo más concretos, cada clan adora a un gran demonio o puede adorar también a un gran demonio en particular. Ni siquiera a un dios, pueden adorar también a uno de sus grandes demonios como divinidad. Quizá porque en un pasado remoto luchó junto a ellos en alguna batalla, quizá porque tengan algún otro tipo de relación. E incluso hay algunos clanes que adoran a un dios llamado Valor, un gigante ciclópeo que lanza rayos por su único ojo. Sabemos con seguridad que tuvieron presencia en la zona de las tierras desoladas, alrededor de la citada Marienburgo, y también en unos pantanos cerca de Middenheim, ya en época de Karl Franz. Y otras fuentes señalan también Albion, Norska e incluso Catay. Gracias al libro de rol Marienburgo, de primera edición, sabemos que los clanes Fimir dominaban la zona de las tierras desoladas después de la Guerra de la Barba, es decir, a partir del año menos 1500 aproximadamente. Por aquella época estas tierras no estaban desoladas, sino todo lo contrario, y los elfos habían desaparecido y los enanos se habían retirado hacia sus montañas.
así que los Fimir estaban a sus anchas, podemos decir. Sin embargo, al cabo de poco tiempo llegaron unas nuevas criaturas. Los Skaven iniciaron su gran migración por el mundo desde Plaga Skaven en aquella misma época, así que probablemente no tardarían más de un siglo o dos hasta llegar a la zona del actual imperio. El caso es que sus túneles llegaron hasta la costa y empezaron a salir a la superficie por antiguas minas y cuevas. Envenenaron las aguas, talaron los bosques y devoraron todo a su paso. Y entonces se toparon con los Fimir. Ninguna de las dos razas estaba dispuesta a compartir aquel espacio, así que se desató una cruenta guerra que duró muchos años. Con el tiempo, la abrumadora superioridad numérica de los hombres rata fue decantando la balanza de la guerra hacia su lado, pero antes de que consiguieran una victoria final, estalló un cataclismo que diezmó ambos bandos. No se sabe quién o qué provocó el suceso, pero lo cierto es que grandes oleadas de magia asolaron la región y la tierra convulsionó y se agrietó. En una sola noche, los castillos de los Fimir y las madrigueras de los Skaven se vinieron abajo y miles de criaturas de ambos lados sucumbieron. La tierra misma quedó baldía, inerte, despojada de toda vida. Así que lo que antaño había sido frondoso y hermoso era ahora un páramo desolado. Y así nacieron las tierras desoladas. Pero los Fimir no desaparecieron del todo. O sea, después de que los dioses del caos les dieran la espalda, después de que los hombres lagarto quisieran erradicarlos, después de la guerra con los Skaven, ahí seguían. Gracias al mismo libro de rol, sabemos que el rey humano Marius, de la tribu de los Jutones, inició una guerra de exterminio contra esta raza en el año -20. Y como hemos mencionado antes, el propio Sigmar se enfrentó a ellos unos pocos años después. Pero ni aún así lograron terminar con ellos. En la actualidad sus avistamientos son muy escasos, en parte porque sus tierras han sido colonizadas a través de los siglos por comunidades humanas y los Fimir han ido decreciendo en número, y en parte porque los clanes que aún existen prefieren permanecer aislados y escondidos en la niebla. Pero siguen existiendo, y la prueba es su aparición en el libro Tormenta de Magia, en el libro de rol de primera edición llamado Marienburgo, y en la actual edición del juego de rol, que ya es la cuarta. Y también gracias al Total War Warhammer. En el DLC de Norska, que salió en 2017 o 2018, aparecieron los Fimir en el videojuego. En el libro de rol Vientos de la Magia, que ha salido hace muy poco en castellano gracias a la editorial De Beer, tenemos incluso a un personaje Fimir, Mona Mim. Su historia es bastante triste. El actual juego de rol se contextualiza en el año 2512 aproximadamente, y esta Meark, de más de 1000 años de edad, perdió su clan hace siglos. Debido a la persecución de los humanos y al hecho de no encontrar ninguna hembra que pudiera heredar su trono, su clan fue desapareciendo poco a poco hasta quedarse ella sola. Esta solitud, solo acompañada de las criaturas de los pantanos y de alguna bestia del cieno ocasional que puede invocar, era una auténtica condenación y tortura. Podía invocar demonios, sí, aunque fuera solo para tener una conversación con alguien, pero sabía que no se puede confiar en ellos. Los demonios siempre quieren algo a cambio, así que prefería no hacerlo. Su solitud empezó a tornarse en locura, hasta que un día encontró un antiguo monolito elfo medio derruido. Mona lo restituyó en su lugar, limpió su superficie y se dio cuenta del poder mágico que aún albergaba en su interior. Un poder mágico latente que podía ser utilizado. Y de ahí surgió una idea que recuperó su espíritu. Se propuso un objetivo y aquello le insufló vigor. Su amargura había sido provocada por los humanos y por las persecuciones de los humanos, así que quería que ellos sufrieran su mismo destino para que pudieran comprender su dolor. Así empezó a buscar más y más restos de monolitos y con ellos dirigió su magia para que las ciénagas, donde habitaba, se fueran expandiendo por las tierras de los hombres. Y así está ocurriendo actualmente. Varios pueblos de Reikland, de la parte más occidental, la parte en que está tocando a las tierras desoladas,
han tenido que trasladarse para evitar ser engullidos por el agua y el fango. Y Mona está más ilusionada que nunca con este proyecto. Tanto que incluso está dispuesta a contratar aventureros para que le consigan libros de hechiceros humanos para fortalecer su hechizo. Bien, hasta aquí el trasfondo que tenemos de esta raza. Pero antes de pasar a los Zoat, os voy a contar cómo y por qué aparecieron los Fimir en el juego y cuáles son sus miniaturas, las últimas de las cuales fechan alrededor de 2016. Los Fimir fueron producto del encargo de Brian Ansell, el jefe de Games Workshop, en los inicios del universo de Warhammer. Bueno, ahora lo llaman CEO, que queda más moderno, pero yo no soy moderno, así que el jefe. Bueno, total, que como sabéis, la mayor parte de razas de Warhammer beben en última instancia del mundo de Tolkien, Moorcock y otros autores modernos. Enanos, elfos, ents, halflings. Digo en última instancia, obviamente aquellos también bebieron de tradiciones y cuentos populares. Pues bien, allá por 1985, Brian Ansell quería algunas razas que fueran originales en el universo de Warhammer. Su primera propuesta fueron los Zoat, unos lagartos espaciales, así los definía, de los que hablaremos luego. Pero no tuvieran muy buena aceptación entre los propios trabajadores de Games Workshop. Así que Ansell los invitó a crear algo mejor que los Zoat, o de lo contrario, que chaparan la boca. Y entonces entraron Jess Goodwin y Graeme Davis. Goodwin trabajó en los bocetos iniciales y Davis en su trasfondo y reglas. Para ello, siguiendo las indicaciones de Ansell, se alejaron de Tolkien, de dragones y mazmorras y cualquier otro universo fantástico de aquel momento. Y lo que hicieron fue buscar inspiración en la cultura popular. Y la encontraron en el folclore irlandés, en los llamados fomorianos, una especie de seres primitivos y muy antiguos que representaban la fuerza de la naturaleza. En uno de los libros sobre estas leyendas había una ilustración de Alan Lee, y fue a partir de aquí que empezaron a trabajar. Si estáis viendo el vídeo en YouTube, os la pongo en imagen. Tony Ackland cogió aquella ilustración y la modificó para adaptarla a la estética de fantasy. Paul Bonner también hizo algunas ilustraciones que ya iréis viendo a lo largo del vídeo. Y a ello les añadieron una cola con maza como si fuera un anquilosaurus. Con las ilustraciones conceptuales de Jess en mano, Nick Bibby diseñó las primeras miniaturas de Fimirs. Pero ahí hubo un error de comunicación y Bibby las hizo de tamaño ogro. Cuando Goodwin y Davis se dieron cuenta de ello, las miniaturas ya estaban en producción y los libros con sus reglas también, lo que provocó unas consecuencias bastante negativas, que a priori tampoco deberían serlo, pero a la práctica sí. Por un lado, las miniaturas eran más caras que los humanos, por ser más grandes, pero en cambio a nivel de reglas eran poco más que un humano. Así que nadie las compró, porque no eran para nada eficientes en términos de juego, ni tampoco para el bolsillo. Aquí podéis ver la miniatura de prueba que hizo Goodwin a la izquierda y las que se produjeron más tarde, unos meses más tarde, obra de Nick Bibby, que son más grandes. Pero sin duda alguna me juego el cuello a que la mayoría de vosotros recordáis a los Fimir por otro juego. Eso es, el HeroQuest. Este juego salió al mercado poco después, en 1989, y a diferencia de las primeras ediciones de Warhammer, sí se comercializó en España. Y efectivamente, sí se comercializó en España. Y efectivamente, los Fimires de HeroQuest tienen el tamaño con el que estaban pensados inicialmente, ligeramente superior a un humano. Si un humano en Warhammer mide de media 1,70, los Fimir son de 1,80 más o menos. Vaya, como un español y un danés. En la tercera edición de Warhammer, del juego de mesa, que coincidió con la primera edición del juego de rol, los Fimires seguían ahí, pero en la cuarta desaparecieron. Solo una velada mención en el librito de campaña La sombra sobre Albión hablaba de unas terribles bestias de un solo ojo que merodeaban por la niebla. Pero ya está. Esto es la única, como mínimo de lo que yo conozco o que he encontrado, es la única mención en sexta y séptima edición que hay de los Fimir. Y no volvieron a tener reglas hasta que en 2011
y por tanto ya han pasado 25 años, en octava edición apareció el suplemento Tormenta de Magia. Allí solo apareció el perfil y las reglas de un Dirac, o brujomante, como personaje individual para añadir a tu ejército como una especie de aliado. Pero bueno, ya era algo. Al año siguiente, en 2012, Forge World publicó el libro Monstrous Arcanum. Y ahí sí que ya se incluían las reglas para una unidad de guerreros Fimir y un noble. Su perfil de atributos era similar al de un ogro, pero con habilidad de armas 4 y resistencia 5. Y entonces Warhammer Forge, el área de Forge World dedicada a Fantasy, lanzó a la venta unas nuevas miniaturas de guerreros Fimir, obra de Steve Whitehead. Luego llegó la mal llamada muerte de Fantasy, pero para sorpresa de muchos, en 2016, ya para Age of Sigmar, salió a la venta el noble Fimir, del mismo estilo que los guerreros, pero con una capa y algo más de adornos. Incluso los Fimir lograron salvarse de la explosión del mundo. Al final parece que la única baja permanente del fin de los tiempos fue el propio planeta. Y he aquí la noticia. Después de los guerreros y el noble de Whitehead, Trish Morrison, actualmente Trish Carden, trabajó en otros 2 modelos, en un brujomante, en un Dirac y en una Meark. Estoy casi seguro que estas imágenes proceden de un Open Day de Age of Sigmar del año 2016. Aquí se ven imágenes de lo que iba a ser la miniatura del Dirac o brujomante y esta otra, que es nada menos que una Meark. Pero ninguna de ellas terminó al mercado. En el caso de la Meark cuesta de identificar, pero como veis es mucho más grande y tiene pelo, que según el trasfondo es el único tipo de Fimir que lo tiene. Contacté con Trish Morrison para preguntarle al respecto y me dijo que fue precisamente en aquella época en la que se marchó de Games Workshop y que aquellos trabajos quedaron inacabados. Pues es una auténtica pena porque ya estaban casi listos y con ellos se terminaban las minis para poder hacerte incluso un ejército. En una entrevista que concedió al canal Jordan Sorcery hace un par de meses, pude trasladarle la misma pregunta y dijo que muchos proyectos a menudo terminaban en un cajón por órdenes de arriba, de los jefes, que tendrían sus razones. En el juego Warcry de Age of Sigmar existe también una miniatura llamada Fomoroid Crusher, traducida ahora como aplastador fomoroide. Puede recordar vagamente a un Fimir por el nombre y por el hecho de tener un solo ojo y su tamaño, que es mucho más grande que un humano, pero cualquier otra similitud queda atrás. Eso sí, es una miniatura preciosa. Solo hay una, no es un regimiento, pero es una miniatura muy muy chula. Para acabar, se dice que hay otra razón que tuvo su peso relativo en la desaparición de los Fimir en los años 90. Y es una cuestión de etiqueta. Aquello de que unos seres semidemoníacos violaran a mujeres humanas para tener descendencia no cuajó en algunos lados. Lo cual es una auténtica estupidez, hablando de un mundo donde hay razas que te devoran antes de matarte, otros que torturan por placer y luego está Slaanesh. Pero bueno, creo que como dijo Graeme Davis, se debió mucho más a una cuestión económica que no a otra cosa. Porque al fin y al cabo, aquella parte del trasfondo se podría haber modificado o edulcorado en futuras ediciones. Y de hecho es así en el libro de rol actual, donde se dice que secuestran a mujeres y punto. Pasemos ahora a hablar de los otros protagonistas del episodio de hoy, los Zoat. Como decía al inicio, los Zoat comparten ciertos aspectos con los Fimir. Aparecieron al mismo tiempo y con la voluntad de dotar a Warhammer de criaturas únicas. Desaparecieron en cuarta edición, son seres de aspecto reptiliano y como los Fimir también tuvieron nuevas reglas en 2011 en el suplemento Tormenta de Magia. Pero a diferencia de ellos no llegaron a tener una renovación de miniaturas. Hasta que, en 2020, apenas hace 5 años, aparecieron de repente 2 nuevas miniaturas.
una en Warhammer 40.000 y el otro en Blood Bowl. Pero empecemos por el principio, por su trasfondo. Si de los Fimir se sabe poco, de los Zoat aún menos. Se sabe que son una raza muy antigua, que vive en lo profundo de los bosques del Viejo Mundo y que su número es aún más escaso que el de los Fimir. Son criaturas solitarias y no son especialmente agresivos si se respeta su hábitat. Como tal, tampoco son una civilización de conquistadores, sino simplemente criaturas del bosque que protegen sus hogares y la naturaleza. Su aspecto es el de un centauro robusto con cabeza de lagarto o mejor, de tortuga, también de sangre fría y piel escamosa. Miden casi 2 metros de alto y 2,5 metros de largo. Y su piel es de un color que varía del marrón oscuro al púrpura o al rojo oscuro. No visten ropas ni llevan armadura, pero son capaces de controlar de forma innata el saber de la vida. Tanto que incluso los cantores de los árboles de los elfos silvanos tratan de encontrar algún Zoat para que les enseñe el manejo de este saber, de este viento. Pero son criaturas muy solitarias y esquivas, y los Azrai no siempre tienen éxito. Se dice incluso que un solo Zoat puede imbuir de poder a todo un bosque, y si se acercan intrusos prefiere utilizar ese poder para que los árboles y la vegetación acaben con él en lugar de intervenir directamente. Pero si es necesario, no dudarán en hacerlo, porque lo que sí llevan consigo siempre es una enorme arma a 2 manos tipo maza. Otros Zoat llevan una vara en lugar del arma, llamada vara celestial. Esta vara está coronada por un cilindro metálico de piedra negra y plata que tiene grabados extraños símbolos que resultan indescifrables para el resto de las razas. Todos los Zoat parecen hablar también una lengua común propia, llena de gruñidos, pero también pueden hablar élfico o el idioma de los druidas. Y esto es todo el trasfondo que he podido encontrar. No hay más. El mismo Graeme Davis, que dio el trasfondo y reglas a los Fimir, fue también quien las dio a los Zoat en 1985-86, para la primera edición del juego de rol. Y su texto descriptivo es casi siempre el mismo, palabra por palabra, en las distintas publicaciones de aquella época. De nuevo, también tuvieron reglas en Warhammer Fantasy de tercera edición, pero desaparecieron en la cuarta. Pero curiosamente, ahí irrumpieron los desarrolladores de Warhammer 40.000, y los Zoat saltaron de repente 40.000 años para formar parte del ejército de los tiránidos. Concretamente, en las primeras ediciones del juego eran una raza esclavizada por aquellos, y posteriormente se convirtieron en una especie de heraldos o diplomáticos de los tiránidos. Vaya, un cambio bastante abrupto, la verdad. Cogieron las minis de Fantasy, les pusieron armas futuristas y ale pa'lante. Según Davis, las ventas de Zoats en Fantasy no eran muy altas. Supongo que por ser simplemente un contingente aliado sin más, con solamente 2 tipos de tropa, un héroe hechicero o un Zoat normal. Y probablemente también para aprovechar el material, pues retocaron levemente las miniaturas originales para convertirlas en criaturas del universo de 40.000. En 2011, de forma sorpresiva, de nuevo, el libro Tormenta de Magia los incluyó como opción de tipo de tropa agregable a un ejército de fantasy que utilizara reglas para ese suplemento. Los torneos de aquella época no permitían este tipo de tropas ni de listas alternativas, así que en realidad tuvieron un impacto nulo. Además, aquello no vino acompañado de ninguna miniatura, con lo cual se quedó en algo anecdótico. Por si fuera poco, sus reglas tampoco eran espectaculares y no animaban a ninguna conversión. 2 ataques de fuerza 4, 3 heridas de resistencia 5 con salvación de 4+, sangre fría, zancada veloz y eran magos de nivel 3. No está mal, pero por 275 puntos son bastantes puntos. Una curiosidad en sus reglas antiguas es que, por alguna razón, los Zoat causaban miedo a los hombres lagarto en tercera edición, pero este punto desapareció de las reglas de octava en Tormenta de Magia. Aquel mismo año, 2011, los Zoat hicieron aparición en una novela corta de Clint Berner,
La Hora de las Sombras, que nunca fue traducida al castellano y que no es muy conocida. Y en ella un Zoat ayuda a los elfos silvanos a impedir una invasión Skaven y la liberación de un gran demonio de Slaanesh. Pero bueno, como os digo, es un relato muy corto. Casi 10 años más tarde, en el año 2020, fue como un resurgimiento para esta raza. Primero apareció una miniatura de Zoat para el juego de Blackstone Fortress de Warhammer 40.000, que es la que estáis viendo en la imagen. Unos meses más tarde apareció también un Zoat para Blood Bowl, llamado Zolcath, que era un jugador estrella. Y a finales de ese mismo año salió a la venta el DLC para Warhammer Total War 2, The Twisted and the Twilight, y los elfos silvanos tenían a su disposición a los Zoat como tipo de tropa elegible. Como curiosidad, Brian Ansell dijo que su nombre se pronunciaba Zoat, aunque la mayoría de gente lo pronunciaba Zoat, como cabra en inglés, goat, pero con Z. Aquí los llamamos Zoat y tan a gusto. Por último, querría incorporar una interesante teoría acerca de los orígenes que he leído en la siempre recomendable Biblioteca del Viejo Mundo. Así que os pongo directamente la cita y dice así. Existen muchas referencias que hacen ver a los Zoat como una facción escindida de los hombres lagarto, sugiriendo un pasado común muy distante. Una de las más recientes es en el videojuego Total War Warhammer 3. Existe un ejército de hombres lagarto atrapado en el reino de Khorne con unidades Zoat entre sus filas. Esto podría ser un guiño a este pasado distante en el que ambos, hombres lagarto y Zoat, formaban parte de una misma facción, dando a entender que este ejército podría estar atrapado en el reino del caos desde hace muchísimo tiempo, librando una batalla sin fin, atrapados eternamente para la diversión de Khorne. Como no tengo tiempo de jugar al Total War, ni a ningún otro juego, no sabía de este guiño y me parece bastante interesante. Interesante por la teoría y interesante por su origen, porque la gente de Creative Assembly saben mucho de trasfondo. La verdad es que yo no he sido capaz de encontrar pistas que sugieran que Hombres Lagarto y Zoat tuvieran un origen común, salvo por el hecho que en algunas descripciones se dice textualmente: nadie sabe de dónde proceden ni cuáles son sus objetivos. ¿Son una raza en sí misma o una simple desviación de los hombres lagarto? Fin de la cita. A mí personalmente esta pregunta lanzada al aire no me parece ninguna pista, pero la idea en sí no me parece descabellada. En su contra, tenemos la regla que causaban miedo. Los Zoat causaban miedo a los hombres lagarto y que ningún otro lustriano tiene 6 extremidades. Así que si alguien sabe de alguna referencia más a este respecto, por favor, que la escriba en comentarios. Y ya me diréis qué os parece. De momento, los Zoat no han aparecido en los libros de rol de cuarta edición, a no ser que se me haya escapado alguno, pero estoy casi seguro. Pero no descartaría que aparecieran en algún momento. La gente de Cubicle 7 también están haciendo un trabajo recopilatorio increíble en sus libros y no me extrañaría que aparecieran en algún suplemento. Quizá en un libro sobre Albion o sobre Azel Loren. Al fin y al cabo, si han vuelto en Blood Bowl y en el Total War, ¿qué nos impide verlos en el juego de rol? De momento, por si os interesa incluirlos en vuestras partidas de rol, Graeme Davis ha creado una ficha de tropa para ellos, que podéis encontrar en su página web. Voy a poner el enlace en la descripción del vídeo. Y os dejo también el enlace a la web de Trish Carden, donde sigue esculpiendo monstruos con estilo 100% Citadel. Y por cierto, el otro día la visité, no a Trish, sino a su página web, y atentos los elfos silvanos. Los hombres árbol de cuarta y quinta edición los tiene en venta en su web. Adurzu no, que está en el catálogo actual de Dial Wall, pero los hombres árbol normales están ahí, y eso la verdad es que me sorprendió bastante. Y además tiene una sierpe árbol brutal. Así que os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. También voy a dejar la dirección en la caja de descripción del vídeo. Para finalizar, me gustaría también destacar que un aficionado a los Fimirs español, Juan Mabreda, abrió incluso un foro para seguir jugando con esta raza, darle nuevas reglas, etc. Y también hizo un buen trabajo de compilación, así que creo que merece mencionarse aquí.
En fin, y ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este podcast más cortito de lo habitual, pero hablando de dos razas que la verdad es que tienen algo de... Bueno, tienen mucho de nostálgico y mucha gente quizá ni siquiera sabía que existían o pensaban que habían sido totalmente defenestradas. Pues no, algunas de ellas se están recuperando. Así que sin nada más que añadir, un saludo y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.